Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Arce y quería compartir con ustedes unas charlas respecto a la organización, contenido de la Biblia, en especial para las personas que recién comienzan a tomar nota de las escrituras, su contacto con la Biblia. Quería contarles un poco sobre el contenido, por lo que por ahí a mí me resultó más práctico. Y bueno, decirles primero que, por ejemplo, tengo una Biblia, este es de estudio. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, qué significa Biblia. Biblia significa libros, conjunto de libros. Sé que la Biblia básicamente es un conjunto de libros, los cuales están organizados en dos grandes ramas. Una de ellas es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y otra parte que tenemos, lo cual conocemos como Nuevo Testamento. Me gusta decirle Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Bueno, está organizado de esta manera, entonces en dos partes. La primera parte tiene 39 libros o 39 secciones, comenzando desde Génesis, el primer libro, hasta el último libro de esta serie, de esta primera parte, que es Malaquías. Entonces, tenemos 39 libros y están ordenados no en forma cronológica, sino teológica, más que nada. Hay algunos libros que sí se pueden leer cronológicamente, pero por lo general están ordenados en forma teológica más que cronológica. Entonces tenemos, si agarramos el índice de cualquier Biblia, ahí va a tener entonces la primera parte. Les leo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Escritura generalmente son conocidos como Pentateuco, de 5, penta, y en la Biblia hebrea a eso se le conoce como Torá. Para el escrito del Nuevo Testamento, eso que le llaman Torá significa o se refiere a lo que está escrito como ley. Es la ley que fue escrita en especial para un pueblo al cual conocemos como Israel. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y es lo que conocemos como ley, como Torá. Torá significa instrucción. De ahí que la idea que tiene esos libros es de instruir al pueblo que recibía esa información, en especial, como dije recién, el pueblo de Israel. Así comienza la Biblia, entonces, con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego continúa libros que le llaman históricos, por la narrativa que tiene. Van a encontrar también que dentro de lo que le llaman la ley, la Torá, como decíamos recién, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, también tiene ese contenido histórico
pero apunta más que nada a instruir al pueblo que Dios tomó como hijo, así le llama, el hijo de él. Entonces, después de lo que llamamos ley, tenemos los libros históricos, los cuales son Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas. Luego viene Esdras, Nehemías, Esther, y ahí cerraría lo que una gran sección llamado libros históricos. Después viene otra serie de libros, más o menos como está ordenado la Biblia, ¿no? La mayoría de la Biblia tienen ese orden. Viene Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares. Me salté un libro, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares, a los cuales se le conocen como libros poéticos por la manera en que está narrado y el contenido de la historia, si quieres decirle, o del contenido de la letra que tienen esos libros. De la poesía, no nuestra poesía occidental, sino del tipo de Oriente, lo que es la poesía hebrea en especial manera. Luego de esto ya vienen una serie de libros a los cuales le llamamos proféticos, y están divididos en dos grandes secciones. Comienza con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 libros proféticos a los cuales llaman profetas mayores por el gran contenido de capítulos que tienen. Después, si se ponen a leer a partir de Oseas, el próximo profeta, los capítulos son más cortos y el contenido es mucho más corto. Compara Isaías con los demás libros, se va a dar cuenta que es bastante largo. 66 capítulos tiene Isaías, en cambio Oseas ya tiene 13. Luego de Oseas tiene Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se los conocen como profetas menores por el menor contenido de capítulos que tiene o contenido de información. Esto es básicamente entonces el Antiguo Testamento. Está organizado de esa manera, y lo importante a saber de aquí es que ¿de qué habla? Nos habla siempre de Dios, y con la luz del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, nosotros encontramos en el Antiguo Pacto siempre a Cristo, siempre a Jesús el Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías está siempre hablando de Jesús el Cristo. El Antiguo Testamento nos enseña, nos dice que Jesucristo viene. Ese es el mensaje. Jesucristo viene, siempre dice eso. Si lo leo hoy, dice lo mismo. Jesucristo viene. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo vino. Que Jesucristo vino e hizo lo que tenía que hacer, que fue llevado al cielo, y dice que va a volver. Ese es básicamente el contenido del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. O sea, en una suma, no es, hay que leerlo. El Nuevo Testamento entonces está compuesto, primer parte, por los evangelios. Se conocen evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran
la historia de Jesús, el Cristo, que vino a la tierra y cumplió la misión que tenía que cumplir. Luego de esa narrativa viene el libro de Hechos, que nos cuenta la historia de los comienzos de la iglesia, lo que es la iglesia bien primitiva, los comienzos de la iglesia. Y por ejemplo, nos va a relatar la conversión de uno de los escritores de la mayoría de secciones del Nuevo Pacto, que es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 va a relatar su historia. Después del libro de Hechos tenemos ya las cartas que llamamos nosotros paulinas, porque su escritor o el autor principal es Pablo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan vienen a ser como una biografía de Jesucristo en la tierra, lo que es la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos viene a relatarnos los comienzos de la iglesia, y a partir de Romanos hasta Filemón e incluso Hebreos podemos llamarle cartas del apóstol Pablo a determinadas iglesias o personas específicas a los cuales se refieren los títulos de esas cartas. Luego de esto vienen epístolas que se llaman generales. Algunos lo consideran Hebreos, Santiago. Luego vienen los escritos de Pedro, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro. Luego lo que es el apóstol Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Luego una carta muy chiquitita que es la epístola de Judas. Y luego al final de todo lo que le llaman la revelación de Jesucristo o Apocalipsis, conocido así por mucha gente, Apocalipsis. ¿De qué habla? De Jesucristo, pero el Jesucristo glorificado, Jesucristo ascendido en el trono, del despliegue de su gloria. Tremendo libro que hay quienes discuten su autoría, y yo particularmente soy de pensar simplemente que lo escribió Juan apóstol, el mismo que hizo primera, segunda y tercera de Juan, e incluso el Evangelio de Juan. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Por ahora quedo con esa verdad. No cambia el contenido de la escritura. Entonces ahí tenemos un pantallazo de los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? Que Jesús venía. El Nuevo Testamento nos viene a decir que lo que Dios había prometido lo ha cumplido. Si vamos a ver el tiempo de recopilación de esta información, vemos que Dios utilizó 4000 años de historia para decirnos que Jesús venía, el antiguo pacto, y utilizó 100 años para decirnos que Jesús ya vino y que va a volver de nuevo en el nuevo pacto. Comparado en términos teológicos, decimos el antiguo pacto, lo que tiene que ver con la ley, utilizó mayor tiempo para decirnos lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento en un periodo que la llamamos nosotros de gracia. En términos sencillos, la gracia ahorra tiempo, la ley hace todo más largo. Muy bien, con esto quería dejarles más o menos un pantallazo, espero que les sea útil
para saber entonces el contenido de la escritura a grandes rasgos. Después vamos a tratar de explicar algunas cuestiones más, pero por ahora me despido con esta pequeña introducción a la Biblia. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos la próxima.